No sé si ya entraron todos, me parece rapidísimo. Bueno, entonces hablamos que la recta tangente, ¿pusiste a grabar? Sí. Sí, sí, Fabi. Que la recta tangente decían que toca en un solo punto, ¿no? Pero a ver si yo les hago otro gráfico. Yo hago este gráfico, ¿no? Y quiero dibujar la recta tangente a la gráfica, no le puse referencias, ¿no? En este punto, ¿no? ¿Sería esta la recta tangente? ¿Están de acuerdo? En ese punto, más o menos. Sí, ¿Y qué pasa si yo esto lo prolongo? Porque al ser una recta, no tiene principio ni fin, ¿no? Yo acá dibujé un pedacito, ¿no? Porque uno dibuja un sector, un tramo, no tiene principio ni fin. Y No me es toca en un tangente. solo, me La toca en un corta en solo otro punto, punto, la ¿no? corta en otro punto. Entonces, si yo estoy hablando de un punto P y un punto Q, podría decir que es una recta secante que pasa por estos dos puntos. Pero con respecto a este punto P, también es la recta tangente, porque es tangente, la está tocando, ¿sí? Entonces, no es suficiente decir que es la recta que toca la gráfica en un solo punto. Eso quería notar esta diferencia, ¿sí? ¿Se entiende? Porque no está mal que esta sea tangente, pero me doy cuenta que no me toca en un solo punto, me está tocando en dos puntos. Entonces, ¿cómo hacemos para definir recta tangente? Lo que se hace es partir de, ven, una posición de un punto P en la gráfica, en donde yo quiero representar la recta tangente que está graficada acá, similar a lo que yo hice, lo que pasa que ahora le pusimos acá bien referenciado en un sistema de ejes coordenados, y voy poniendo distintos puntos, ¿sí? Punto, por ejemplo, acá puedo pensar que esto es un Q sub 1, este es un Q sub 2, este es un Q sub 3, voy modificando, ¿sí? Entonces, en principio, la primera recta, a ver si yo la dibujo con otro color, acá el verdecito mismo que está, pero lo voy a poner un poco más intenso. Esta recta que pasa por P y por Q sub 1, ¿les parece que es la recta tangente a la gráfica en el punto P? Sí, La que dibujé en verde, ¿eh? ¿Será No, es la recta tangente? secante. Es una recta secante, ¿sí? Si yo grafico esta que pasa por P y por Q sub 2, ¿les parece que es tangente en P a la gráfica? No, No. Si grafico la otra, tampoco, ¿sí? Llega un momento, fíjense, ¿qué fue pasando con este punto Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3? ¿Qué fui haciendo? Y me fui acercando cada vez más cerca del punto P, ¿sí? Lo que estoy haciendo es que el punto Q tienda al punto P, ¿sí? Y entonces ahí sí, a medida que yo lo voy haciendo cada vez más cerca, voy a ver que justamente la recta secante pasa a ser la recta tangente. Se va acercando cada vez más hasta que en el límite, digamos, en la posición límite, como bien dice acá, en la posición límite de esas rectas secantes, ¿sí? A medida que el punto Q tiende al punto P. ¿Se entiende esto? A ver, yo acá tengo algo abierto en GeoGebra para que veamos. Ven, yo acá tengo una situación en la que estoy representando una función f, tengo un punto, vamos a hacer cuenta que este es el punto Q, como en el anterior, acá lo llaman D, y este punto de acá sería una recta secante a la curva que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Y acá, fíjense que acá a la derecha, ¿se ve mi cursor? Para no ir rayando acá. no, Eh, yo lo ah, perdí, Fabi, no lo veo. entonces, espera que voy a poner para anotar, porque se ve Sí, que no me lo muestra. ahí, Acá ahora tenemos sí. ahora sí, sí. lo que pasa es que yo veía la flechita del cursor, pero no, por eso tenía la duda, para no rayar. Eh, es la pendiente de la recta secante, porque lo que voy haciendo es esta medida de, ¿sí? Sobre C sub B. Estoy haciendo el delta I, en definitiva, lo que vimos recién, la razón promedio de cambio, delta I sobre delta X. Entonces me va a estar dando en todas las posiciones la pendiente de la recta secante a la curva, ¿sí? Que pasa por esos puntos. A ver, voy a dejar el lápiz, así muevo. ¿Ven? Si yo voy moviendo, eso se va modificando, porque la pendiente se va modificando. ¿Lo van viendo? Sí, perfecto, Fabi. Fíjense que a medida que yo me voy acercando, a ver, voy a borrar todo lo que rayé. Ahí está. A medida que me voy acercando, ¿sí? Y no hay casi diferencia. Y ven que la curva, entre la curva y esta recta, no hay casi diferencia.
Cuando estoy cada vez más cerca, ¿sí? Si me paro bien cerca, yo no podría dividir por 0, ¿no? Fíjense acá en este cociente, me queda este número que está en el denominador, va quedando cada vez más chico. Ups. ¿Sí? Cada vez más chico. Entonces, en el límite ahí sí yo voy a tener la recta tangente. ¿Ven que ahí se coinciden? Cuando estoy parada encima de ese mismo punto, los dos puntos coinciden, se convirtió en la recta tangente, ¿sí? Es la posición límite de todas esas rectas secantes, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Se ve mejor con esta representación? A ver Sí, qué sí. dice. Sí, se ve bien, pero a ver ¿Sí? qué dicen los chicos. Bueno, vuelvo acá para ir avanzando. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos? Si yo lo que tengo es la pendiente de esa recta secante, con los datos que tenemos acá, yo puedo pensar, voy a borrar un poquito acá todo lo que rayé antes, yo puedo pararme en una determinada posición, por ejemplo, vamos a pararnos acá en esta, ¿sí? En este Q, vamos a tomar, en este Q, entonces yo voy a considerar que este es un X genérico, porque este es el X que se fue desplazando, ¿sí? Primero el X lo tomé acá, después lo tomé acá, pero vamos a pararnos en esta posición. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es encontrar la pendiente de esa recta secante, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que lo que estamos haciendo entonces, si yo este es el valor X, su valor funcional de X, voy a rayar un poquito acá porque me quedó medio chico acá el dibujo, su valor funcional, ¿cómo lo llamamos? Si la variable es X, esto lo voy a llamar f de X, ¿sí? Y si este punto era C, su valor funcional es f en C. Entonces, esta diferencia, que se la voy a marcar acá en rojo, esta diferencia de los valores funcionales, que es delta I, va a ser entonces el valor funcional en Sx genérico menos el valor funcional en C, ¿sí? Sobre, ¿cuál es la diferencia acá de la variable, la variación, perdón, que tiene la variable independiente? ¿Cómo la podría escribir? X menos C. X menos C. Bien, lo que estoy haciendo, ¿se dieron cuenta? Lo que hicimos en definitiva fue hallar la razón promedio de cambio o cociente incremental, hacer delta I sobre delta X. Y en este caso, si yo lo interpreto gráficamente, es la pendiente de la recta secante que pasa por esos puntos. El punto C, f de C, que es el punto P, y un punto genérico X, f de X, que sería el punto Q. ¿Me siguen hasta acá? Bien, ¿cómo hacemos para, dijimos que la posición, la recta tangente es la posición límite de todas esas rectas secantes cuando Q, el punto Q, tiende al punto P. Eso yo acá. Para convertir esto, yo lo quiero convertir en la pendiente, pero de la recta tangente, ¿sí? ¿Cómo hago para convertirlo en la pendiente de la recta tangente? ¿Qué significa que Q se acerque al punto P? ¿A qué es equivalente en la gráfica? Decir que Q se acerca al punto P, eso lo estoy viendo a través de la curva, es equivalente a que X se acerque a quién. A C. Que X se acerque a C, ¿sí? Entonces, ¿y cómo hago yo para poner esa situación límite? De la posición límite y llegar a que la pendiente de la recta secante se convierta en la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Es lo mismo X decir. tiende a C, puede ser, ¿no? Perfecto, X tiende a C. ¿Y qué tengo que escribir? ¿A través de qué hago tender X a C? ¿Cómo lo puedo analizar? Con el concepto de límite. Perfecto. ¿Se van dando cuenta? Entonces lo que hago es, como X quiero hacerlo tender a C, pero no me puedo parar en C porque vimos que si estamos hablando de cociente incremental, fíjense acá, esta diferencia, si X es C, ¿cuánto vale esto? 0. 0, entonces yo no puedo tener 0 en el denominador, ¿no? Entonces, justamente por eso tengo que hacerlo a través del proceso de límite. Cuando X tiende a C, y ahora sí hacemos de ese cociente incremental, de f de X menos f en C sobre X menos C. Y ahora sí, como dijimos que es la posición límite, esta sería la pendiente, le voy a poner un subt, a veces si no, en los apuntes creo que está con M nada más, le pongo subt para que se den cuenta que es de la recta tangente. Ahí ya obtuvimos entonces la pendiente de la recta tangente a la gráfica que pasa por el punto P, que tiene coordenadas
C, F de C. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Ahí definimos entonces lo que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica. Acá lo que tengo a la derecha, y bueno, pensé que tenía algo más así. Esto lo vamos a dejar por ahí para después, porque lo vamos a ver en el siguiente punto. A ver, o bueno, a ver, a ver. Lo hago yo en la práctica, Fabi. Tomo un Lo haces ejercicio de después, la sí. práctica. Acá Sí. tiene un ejercicio, cómo encontrar la recta tangente, una curva. Acá tenemos la ecuación de la curva. Este es el punto de la curva, que sería de coordenadas C, F de C. ¿Sí? Entonces, a través de este concepto, podemos encontrar, acá me pide solo la pendiente de la recta. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso lo pueden hacer, sería una aplicación directa de este concepto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No en el chat. Vamos a ir. Bien. Vamos a ir a la definición de derivada. A ver ahora, yo lo cambié de hoja. Vamos a ir a la definición de derivada. Cambié de hoja ahí. Y me dice, voy directamente acá a los bifes, digamos. Vamos a decir, me dice la definición, que está en el apunte teórico, me dice que la derivada de una función en un punto A, la denotamos de esta manera. Acá por si no lo notan, esto voy a hacerle un zoom, es f', se pone acá este simbolito en A. ¿Sí? Esta es una de las notaciones que hay ahí en el libro interactivo, les muestra a quién se debe esa notación. Y está dada justamente por esta expresión. Es el límite, cuando x tiende a A, de f de x menos f en A sobre x menos A. Siempre y cuando este límite existe. Esto es importante, ¿no? Si no existe, no va a ser nada. ¿Qué les parece? ¿No les resulta conocida la expresión que está acá? Esta expresión que yo estoy evaluando al límite. Sí, es Fíjense, lo yo voy a mismo que volver estábamos acá. viendo recién. Es lo mismo que estábamos viendo recién, ¿sí? Fíjense, lo que pasa que acá en lugar de C, ¿qué me dice en la otra? En lugar de C, ¿quién aparece? Ah, Pero porque yo estoy hallando la derivada en A. Si yo les pidiera la derivada en C y definiría la derivada en C, ¿qué me va a aparecer? Y me va a aparecer f' en C, va a ser el límite, cuando x tiende a C, de ese cociente incremental, que es la diferencia entre los valores, la variación, perdón, de los valores funcionales ante la variación de la variable independiente. ¿Sí? ¿Y qué se conoce a esta derivada? Que es una derivada puntual, nos va a dar un número eso en definitiva, vamos a ver, ahora vamos a asociarlo, es la razón instantánea de cambio. Lo llamamos de esa manera también, ¿sí? La razón instantánea de cambio, porque me está diciendo para ese punto A, parada ahí, cuál es esa razón de cambio. Si lo asociamos con velocidad, en el caso que vimos al inicio de Volt, sería esa velocidad máxima o esa velocidad instantánea en ese punto, y en ese número A, ¿no? En ese valor en el cual estamos parados. Acá también tiene algunos ejemplos para desarrollar, después por ahí lo hacen con Estela, ¿sí? Sí, cuando vos En termines donde ver, yo bueno, tomo todo. cómo encontramos estas derivadas, y hasta ahora, con lo que sabemos hasta hallarlo, se dice que esta sería la derivada por definición, ¿sí? Es- Ahí se cortó, Fabi, un poco. la nombramos de esa manera. Cuando me piden hallar la derivada, Ahí volviste. derivada en un punto, ¿sí? Bien. Entonces acá estamos viendo ahora lo que es derivada por definición en un punto. Bueno, ¿y cómo están? Bueno, después lo vamos a ver después. ¿Cómo están asociadas, sí? Porque son lo mismo, en definitiva. Vamos a ver acá, entonces, otra vez, y vamos a ampliarlo a función derivada. Recién vimos derivada en un punto, ¿sí? Que la vimos, yo la voy a volver a escribir acá arriba para que la tengamos a mano, en la cual decíamos que la derivada de la función en un punto A era el límite del cociente incremental cuando x tiende a A, y era la variación de la variable dependiente, el valor funcional en x menos el valor funcional en A, sobre x menos A. ¿Sí? Si nosotros llegáramos a expresar a x como A más delta x, ¿sí? Porque vieron que la gráfica, yo acá me olvidé de hacer el grafiquito, había pensado en agregarlo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos este gráfico y estamos parados entonces en un determinado punto A, ¿sí? Y acá estamos parados en un punto genérico x, ¿sí? Yo puedo decir que si a A le estoy sumando esta diferencia que dijimos que era delta x, voy a obtener el punto x, ¿sí? Entonces el x va a ser lo mismo que a
sumarla esa variación de la variable independiente. Lo puedo escribir de esa manera, ¿sí? Entonces, podemos escribir el límite de esta forma, ¿sí? Si x tiende a es equivalente a decir, si este punto, lo voy a marcar con otro color, si este punto x se está acercando a este punto A, significa que se va desplazando por acá, ¿no? El punto de la gráfica, en definitiva, y es lo mismo que decir que esta variación se hace cada vez más chica, ¿sí? Es lo mismo que decir que delta x tiende a 0. Entonces yo puedo expresarlo en función, en lugar de la variable x, que tiende a, con delta x, ¿sí? Y si lo generalizamos, lo que hacemos es escribirlo como f' de x. Si yo digo f' de x, generalmente vamos a hablar, ahora vamos a ver la diferencia, bien. Este sería un límite, perdón, la derivada por definición de una función, ¿sí? Otra vez lo mismo, siempre que este límite exista, ¿sí? Si no existe, no estoy definiendo la derivada de esa función, pero es la derivada de la función, y lo que estamos haciendo entonces es encontrar la razón instantánea de cambio. ¿Y cómo la podemos escribir? Fíjense que acá está resumida. Yo lo puedo escribir entonces que delta x tiende a 0. Delta f, acá está hablando que la variación de la función es equivalente a hablar de una variación de la variable dependiente. Acá está con f, ven que es lo mismo. En lugar de delta f podemos escribir delta i, que es la variación funcional, y a eso lo podemos notar de esta manera, ¿sí? O sea, que a lo que nosotros decíamos que era f' de x, lo leo f' de x y es la derivada de la función x, la puedo anotar de esta forma, que es una de las notaciones, y esta notación se la debemos a Leibniz, ¿sí? Acá aparece el melenudo que había aparecido antes, de la melena, ¿sí? Y la llamamos razón instantánea de cambio, ¿sí? Acá pueden ver, yo acá les puse a la derecha otras notaciones para la derivada. Esta quedó medio chiquita, esto es f' de x. Con esto lo que estoy diciendo, cuidado acá, estoy diciendo que estoy derivando y, la derivada de y respecto de x, y vamos a ver si no alcanzamos hoy la próxima clase, también vamos a llamar que esto lo vamos a conocer con el nombre de diferencial, ¿sí? Pero en esta anotación lo que me está indicando es notarla de otra manera, la derivada de la función, ¿sí? Derivo la variable y respecto de la variable x. Otra forma es ponerla y', porque si nosotros tuviéramos que y es igual a f de x, cuando esto hacemos el proceso de derivar, si derivamos, lo anoto de esta manera, y', y de este lado pondría f' de x, ¿sí? Y es equivalente, vuelvo a decirles, derivada de y respecto de x. Ups, se me fue. Derivada de y respecto de x, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? No hay consultas en el chat. Bueno, acá habla en general, estos son observaciones para tener en cuenta. Si una función es derivable en un intervalo abierto, ¿sí? O puede ser que sea un intervalo abierto finito, AB, o de menos infinito a A, o de A más infinito, o de menos infinito a más infinito, toma en cuenta todas las posibilidades, va a ser derivable en esos intervalos si es ¿Está colgando, profe? cada Avi, punto x de ese intervalo. Es decir, si existe la derivada que vimos recién, ¿cómo? ¿podrías repetir porque Sí, se te ¿se cortó cortó? todo? Sí, Ups. ¿Estela? Sí, se cortó. Me sí, sí, salió el sí. cartel ahora. Sí, lo que yo les decía que acá, recién hablamos de derivada en un punto y de una función derivable, ¿sí? Va a ser derivable en un intervalo abierto, y ese intervalo abierto puede ser finito, o de menos infinito a A, o de A más infinito, o de menos infinito a más infinito, si lo es en cada punto X de ese intervalo, ¿sí? Si entonces esos infinitos puntos X que están acá adentro, que pertenecen a ese intervalo, o pertenecen a este, o a este, o a este, entonces vamos a decir que es derivable en ese intervalo. ¿Sí? Esta es una observación importante, pero bueno, ya la vamos a seguir viendo con más detenimiento después. Bueno, acá quería pararme un poquito a ver en la diferencia entre estos dos puntos. Fíjense que yo acá le puse x sub 0, cuando ponemos en subíndice, esto yo podría haberlo llamado A,
¿sí? Podría haberlo llamado A. Entonces ahí, ¿esto a qué sería igual? A la derivada en A, ¿no? Que en este caso la llamamos, en lugar de A, se la llamó X sub 0. Cuando se le pone un subíndice, estoy dando a entender que es un punto en particular, no es variable. ¿Ven la diferencia? Acá tengo X y acá tengo X sub 0, no es variable. Entonces, cuando evaluamos esto en un punto, va a ser un número este resultado, porque va a ser la derivada en un determinado valor de X, ¿sí? Cuando X vale X sub 0, ¿sí? O cuando X vale A, o cuando X vale C, ¿sí? En el valor que yo la estoy evaluando. ¿Se entiende? En cambio, cuando yo estoy evaluando de esta forma más general, esto va a ser la derivada de la, lo voy a escribir de este lado, porque como que se pierde ahí, la derivada de la función, ¿sí? Este resultado es otra nueva función de X, ¿está bien? Me va a dar una nueva función de X, o sea que va a ser variable. Voy a encontrar en general una expresión de una nueva función que va a depender de la variable X, ¿sí? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, Fabi, en el chat. Bien, sigo avanzando porque si no, ahí está. Bueno, vamos a ver qué relación hay entre recta tangente y derivada. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Había relación cuando vimos lo que era la recta tangente y lo que era la derivada? Vimos recta tangente, ¿sí? Y vimos definición de derivada, ¿no? En un punto. ¿Qué les parece? ¿Qué relación tienen? Ustedes me dijeron algo hoy. ¿Que la derivada es la pendiente de la recta? Bien, que es la misma expresión. Entonces, cuidado con esto. Si a mí me piden definición de derivada, tengo que dar esta definición. Pero si yo lo interpreto geométricamente, voy a decir que la derivada, ¿sí? Geométricamente, ¿sí? Interpretación geométrica, cuidado, no estoy definiendo derivada, que quede bien claro, ¿sí? Estoy diciendo que si yo interpreto geométricamente, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto, ¿sí? De coordenada CF de C en este caso. ¿Está bien? Entonces, si yo conozco de una recta, ¿sí? Que es la recta tangente a la gráfica, yo teníamos, vuelvo a escribir acá, teníamos la gráfica de la función, estamos parados en un determinado punto C, este es el punto de coordenada C, F de C, ¿sí? El eje Y, el eje X. Entonces, si yo dibujo la recta tangente a la gráfica, en ese punto, ¿está bien? Esta es la recta tangente. Una recta, yo puedo encontrar la ecuación de una recta, ¿no? ¿Qué conozco de esa recta? ¿Qué les parece? ¿Qué conozco? Si yo sé que la derivada Un de la punto. función, conozco un punto, bien, los datos son el punto y qué coordenadas Necesito tiene algo el más. punto. Está perfecto eso. Los datos son el punto P que tiene coordenadas C, F de C, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué otro dato tengo? Que lo marque ahí yo. Si la derivo. Tengo la derivada, ¿sí? De la función en ese punto. Entonces yo puedo, acá yo puse esto para que pongan recordar, ¿sí? Ustedes pongan recordar la ecuación. Yo, como tengo solamente de dato, la pendiente, ¿sí? Y el otro dato que tengo es un punto, y ustedes están acostumbrados por ahí de llamarlo de esta manera, de coordenadas X sub 0 y sub 0, ¿no? Para hacer la analogía acá. Entonces, ¿cómo encontraba la ecuación de una recta conocida, la pendiente y el punto? ¿Sí? Decíamos que era Y menos Y sub 0 sobre X menos X sub 0 era la pendiente. ¿Está bien? Entonces de acá, si uno despejara, me va a quedar que I menos I sub 0. Esto para que recuerden que vamos asociando todo, ¿no? Y después este I sub 0 que está restando pasaría sumando para este lado. Entonces me va a quedar que la ecuación va a ser la pendiente por X menos X sub 0 más el I sub 0. Fíjense acá,
asociándolo con esta expresión. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente? En este caso, ¿quién sería la pendiente? El valor de m. La derivada. ¿Sí? En lugar de tener un x sub 0, yo estoy hablando que el punto tenía coordenadas c, f de c. Entonces, donde aparezca x sub 0, pondré c, y donde aparece y sub 0 va a ser el valor funcional de c. Y el valor de la pendiente era la derivada de la función en ese punto. Yo se los quise poner acá a recordar porque a veces ven en los apuntes teóricos, por ahí está, llegamos a esto y no saben de dónde sale. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, yo puedo encontrar cuál es la ecuación de esa recta tangente a la gráfica en ese punto. ¿Hay preguntas, Estela? Me parece que había acá. No, no, que ahí recuerdan. A Cuando le ver. preguntaste, se me fue el otro chat. Que sí, que se entiende. Bueno, y ahora yo les hago una pregunta. Si yo conozco, yo sé que la curva tiene recta tangente en un punto, ¿no? ¿Puedo afirmar que siempre va a existir su derivada? ¿No? ¿Por qué no? ¿En qué casos no? A ver. Está bien lo que contestaste, pero ¿por qué? Cuando el límite no existe. Cuando el límite no existe, perfecto, ¿sí? Si el límite no existe, dijimos que esa derivada de la función en el punto siempre y cuando ese límite exista. ¿Y en qué casos les parece que ese límite no va a existir? Yo me estoy adelantando, pero quizás no lo saben, Cuando pero bueno, no ya es que están continua. Bueno, eso puede suceder, pero en este caso estoy hablando de que sí tiene recta tangente. Si no es continua, no va a tener recta tangente, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿En qué casos de recta, con qué pendiente, no se la pueden calcular? ¿Sí? La pendiente de una recta tangente, en definitiva, eso no lo hablamos recién, vamos a asociar acá, a ver. Vamos a decir algo que ¿Oscilan? no, no es tan complicado, pero yo se los voy a ver, quizás acá se den cuenta. Fíjense acá en este grafiquito. Este ángulo, vamos a decir que es alfa, ¿no? Y la pendiente de una recta, la pendiente de la recta tangente, en definitiva, ¿a qué es igual? A la tangente de ese ángulo alfa. ¿Sí? O sea que la pendiente de la recta tangente es igual a la tangente del ángulo alfa. ¿Sí? ¿Y en qué casos no puedo encontrar? ¿Para qué ángulo no existe la tangente? Karina había dicho en rectas de grado 1, yo no te interrumpí porque quería que avanzaras, a ver si Karina se da cuenta. ¿Para Cero. ángulos Eh, mayores? Para ángulos de 90 grados. Para ángulos de Eso. 90 grados o congruentes con 90. Si yo tengo una gráfica, esto está bueno porque vamos adelantando. Yo por ahí prefiero que ustedes vayan participando, ustedes me dicen si quieren modificar algo en la clase, pero yo tengo una gráfica, ¿sí? Y yo tengo justamente la recta tangente a la gráfica, es una recta tangente que es vertical, entonces la tangente de 90 grados no existe, me va a dar que no existe. ¿En qué casos, a ver, piensen ustedes, a ver, en qué casos yo tengo una gráfica que tiene recta tangente vertical justo acá en el eje, vamos a suponer que es acá, voy a ver si lo puedo enderezar, el eje, porque siempre me queda torcido, acostado. Yo tengo acá el eje Y, y voy a hacer que la recta tangente justo sea acá en la gráfica. ¿Se acuerdan de alguna gráfica? ¿Alguna parábola puede ser? Sí, sí, pero que no es No es parábola parábola. exactamente, no es parábola, una polinómica, digamos. Coseno de X La tampoco. Ah, recta tangente. raíz de X dice Franco. Raíz cuadrada, A ver, Franco. Sí, dice. si yo hablo de raíz cuadrada, ups, nos quedan 10 minutos. Si yo hablo de raíz cuadrada, sería esta. Bueno, podría ser, ¿sí? Ahí el dominio no son todos los reales. Podría ser que ahí la recta tangente sea vertical y si no, yo se los voy a completar un poquito más, porque por ahí lo vemos mejor para que sea para todos los reales, es la raíz cúbica de x. Ya vamos a ver después el concepto, cuando hagamos la derivada por definición, ¿en qué punto no existiría la derivada acá? Si yo lo estoy asociando con la pendiente de la recta tangente.
¿Cuál es la derivada que no existe? ¿En qué punto? ¿En qué punto? ¿Cuál es el X? A ver. ¿Dónde tengo la recta tangente vertical? ¿Cuál Cero. es el X? En En 0, 0. ¿sí? ¿Se dan cuenta? No existiría, digamos, tengo recta tangente vertical que coincide con el eje Y, ¿sí? La recta tangente vertical a la gráfica en ese punto, pero no existe la derivada. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Porque esto, bueno, vamos a seguir hablando de estos temas. Ya adelantamos. Justamente tiene que ver con esto. Entonces, justamente, cuando una función tiene derivada, ¿no? Ahí ya nos dimos cuenta de un caso, que yo lo tengo acá detallado más abajo, pero como participaban, lo adelantamos. ¿Cuánto les parece que una función tiene derivada? Ustedes me dijeron algo que había que tener cuidado, ¿sí? Cuidado, entonces, hasta ahora con recta tangente vertical. Y en ese caso, ¿la función era continua? En el de la raíz cúbica, el ejemplo sería la raíz cúbica de Sí, x. Era continua la función, ¿sí? Entonces, que sea continua, ¿me garantiza que sea derivable? no. No. No, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense acá, ahora acá me parecía que, hacia acá hay unos temas. Entonces, otra de las cosas que dijeron al tener cuidado era de funciones partidas, me dijeron, ¿no? Ahí lo vamos a ver abajo. Funciones partidas. Pero antes de ver eso en funciones partidas, vamos a ver otro concepto que es, si nosotros tenemos la derivada, volvemos a la definición de derivada, que era esta, ¿no? El límite de ese cociente incremental. Vamos a incorporar los conceptos de derivadas laterales también. Entonces vamos a tener una derivada por derecha, si yo lo que estoy haciendo es acercándome por derecha a x, a A, perdón, para valores mayores que A, ¿sí? Digo que existe derivada por derecha. Y voy a decir que tiene derivada por izquierda si ese límite tiene un determinado valor, existe y es finito, si lo que estoy haciendo es acercándome para valores menores que A, ¿sí? Entonces tenemos estos conceptos también, derivada por derecha o derivada por izquierda. Y acá vienen las funciones partidas, que recién, bueno, un compañero de ustedes lo dijo, que hablaba justamente ahí, como alerta, entonces vemos que en este caso, esto también lo dejamos después en todo caso para la práctica, Estela, para hacer un ejercicio acá con las derivadas laterales. Bueno, Acá vemos que justamente en este punto 1, si lo vemos con el concepto que vemos hasta ahora de recta tangente, yo puedo decir que tiene una recta tangente a la derecha, ¿no? Yo puedo encontrar una recta tangente por derecha, o sea que seguramente si yo evalúo la derivada en 1 por derecha, voy a tener un valor, ¿sí? Y si calculo la derivada en 1 por izquierda, bueno, en este caso parece que fuera una recta, coincidiría con la pendiente de esta misma recta. Pero ¿cómo son esas pendientes? Vamos a llamarla a esta 1, una recta 1, y a la otra una recta 2, ¿sí? ¿Cómo son las pendientes de la recta tangente 1 y de la recta tangente 2? ¿Son iguales las pendientes esas de la recta celeste y de la roja? Inversas. No sé, bueno, ahí ya te animaste a decir, yo no sé cómo son, digamos, vamos a verlo, lo evaluamos, pero en principio sé que son distintas, que no son iguales, ¿sí? Ya con eso nos estamos dando cuenta que no existe la derivada en 1. Gráficamente lo estamos viendo, ¿sí? ¿Y qué sucede? No es continua en 1, o sea que también es importante la continuidad. No me garantiza que exista la derivada, pero es importante. ¿Se entiende? Entonces, siempre si a mí me pidieran acá hallar, si la consigna dijera hallar f' en 1, primero lo que hay que hacer es estudiar la continuidad. ¿Sí? Estudiar la continuidad de la función para x igual en este punto en el cual me están pidiendo evaluarla. Y después hago la derivada por definición. Si esto me dice que sí, hago la derivada por definición. ¿Sí? Si es no, ya terminó. Voy a decir que no existe. ¿Está bien? Derivada por definición. De todas maneras, en el objetivo por ahí quisieran los límites laterales para que vean cómo sí, encontrar el cómo límite, evaluar. cómo evaluar estos dos límites, ¿sí? Ujú. Los laterales. Bien. ¿Hasta acá hay alguna duda? No por el chat, Fabi. Bueno, y acá ya
Se te cortó, Fabi. A ver, ¿no? Si una función, aguarda un poquito, ¿eh? decimos entonces, A ver, Fabi. Ahí, volvé. No se te escuchó nada. hola, Hola, ¿y Fabi? sí, Ahí, sí, volvé no, otra es vez. que no es Ah, continua en un punto. Si una función no es continua en un punto, entonces no es derivable en ese punto. ¿Sí? Y ahora, esto ya lo dijimos, ¿no? Yo puse acá pensando, si es continua, ¿es derivable? Recién me dieron el ejemplo, ¿qué me dicen con respecto a esto, con lo que vimos recién? Con la función, por con la ejemplo, anterior, la partida. Que con la sí. raíz, Por- con la raíz cúbica de eh, x. ¿Sí? Si era Con esa continua, sería- es continua, es derivable. ¿Era derivable esta? ¿Para todo x? No. Ah, porque acá vemos que el dominio son todos los reales de esta función, ¿sí? Que es continua en uno, pero si yo en todos los que es continua, perdón, para todos los valores que pertenecen a los reales, pero vimos recién gráficamente que en cero teníamos recta tangente vertical, vimos que no existía la derivada en cero de esta función, ¿sí? Entonces, esto no es cierto, ¿está bien? Necesito que sea continua, pero no es suficiente que sea continua. Y fíjense acá es el típico ejemplo en donde tenemos un punto anguloso, ¿sí? Si yo analizo los límites laterales, analizo la derivada por la izquierda y la derivada por derecha, ¿en qué punto les parece que es mi candidato acá para esta función? Que es una función valor absoluto que está desplazada 2 unidades a la derecha, ¿sí? La valor absoluto que está desplazada. ¿Cuál es el punto dudoso ahí? Porque el dominio de la El función, 2. El el 2. 2. ¿Y por qué? Yo les puse dudoso, pero es anguloso, ¿no? Fíjense que si yo analizaría las derivadas laterales, si yo analizo la derivada por izquierda, me va a coincidir con la pendiente de esta recta, ¿sí? Y me va a dar que la pendiente es -1. Si yo analizo la derivada por derecha, acá lo tienen desarrollado, ¿sí? Los dos límites laterales, me va a dar que la pendiente es 1. Entonces, este valor y estos son distintos, ¿sí? Al ser distintos, decimos que la función no es derivable en x igual a 2. ¿Sí? Y por otro lado, yo no puedo graficar, no puedo representar una recta tangente a la gráfica en este punto, ¿sí? Porque es un punto anguloso. Por ese punto pasarían infinitas rectas, ¿no? No sé qué recta graficar. Ninguna de estas es una recta tangente a la gráfica. ¿Se entiende? Entonces, acá vimos el caso de una función que es continua, pero no es derivable. Bueno, y acá está el ejemplo de la raíz cúbica de x, ¿sí? Que ustedes ya se adelantaron. Entonces, la raíz cúbica de x, si yo hago y evalúo, quiero evaluar la derivada por definición, es decir, si yo quisiera encontrar la derivada de la función en cero, hago el límite del cociente incremental, utilizo la fórmula f de x menos f en cero sobre x menos 0, y voy a llegar, fíjense que acá me va a quedar, lo trabajo, la expresión, y me va a quedar 1 sobre tiende a 0. Como está elevado a las 2/3, entonces no importa si me acerco por derecha o por izquierda al 0, todo este resultado me va a dar más infinito. ¿Sí? Acá lo estamos viendo ya con el análisis de la derivada por definición en ese punto. ¿Sí? Lo que vimos intuitivamente antes, que la recta tangente, esta función admite recta tangente, la recta tangente es vertical, es una